Hola, bienvenidos a Más Allá del Diván. Les presento a Yasmín Morales. Y yo les presento a Diana Chapa. Y bueno, pues estamos el día de hoy en otro episodio. Como les comentamos en el anterior, vamos a hacer una serie en la que nos vamos a enfocar particularmente en pues, ¿cómo decirlo?, en escenarios laborales y diferentes aspectos al respecto. Pero recapitulando, ¿qué platicamos el episodio pasado, Yas? Pues el episodio pasado hablamos de la importancia de la inteligencia emocional en los líderes de empresas o de negocios o en cualquier espacio laboral. Y que debe de ser una de las habilidades que realmente hay que comprometerse a desarrollar porque pues está trabajando con gente, Diana. Sí. Gente que tiene necesidades, que tiene problemas y que merece un trabajo digno. Y de ahí hablamos un poco de lo que es ser líder resonante, y de cómo justamente es reconocer a tu equipo como personas y también encontrar cómo tú los puedes ayudar desde tu papel de líder, ¿verdad? A inspirarlos. A inspirarlos y a reconocer que la inteligencia emocional es compleja, no es nada más dar un curso o hablar de ella, sino que tenemos que conocer las complejidades de cada persona y aprender un poco a utilizarla en nuestro trabajo. Entonces, ligando un poco esto, hoy vamos a hablar de los trabajos seguros y motivantes. Ok. Jazz, ¿qué es para ti un trabajo seguro? Bueno, tenemos que partir que nos estamos enfocando en seguridad y en motivación porque esto es la base desde donde se puede empezar a trabajar la inteligencia emocional. O sea, una persona que no se siente segura, que no tiene una estabilidad y que no se siente motivada a aprenderlo, pues no lo va a poder desarrollar. Exacto. ¿Verdad? Entonces, la seguridad de la que vamos a hablar el día de hoy es una seguridad que es muy particular y muy individual para cada quien, porque cada persona va a entenderla o va a percibirla desde, pues de una manera diferente. Desde su historia. Por ejemplo, para ti, ¿qué sería un trabajo seguro? Pues para mí un trabajo seguro sería un espacio donde yo pueda ser yo, donde no me sienta atacada, donde no me sienta que las personas me observan a ver si me equivoco o que inventen mentiras. Un trabajo seguro también para mí sería un trabajo donde mi vida no corre riesgo. Claro. ¿Verdad? Yo cuando pienso en un trabajo seguro, también pienso en eso, pero creo que mi pensamiento inmediato es relacionado a un lugar en donde no haya un riesgo de que yo pierda ese trabajo, ¿no? O sea, me siento segura de ir a trabajar y mientras yo haga mi trabajo bien, no hay un riesgo que me despidan ni nada por el estilo, ¿no? Que después si le de alguna manera le escarbas a esto, pues tiene mucho que ver con la formalidad o con la estructura de una empresa, cómo funciona, qué tantos cambios hay. Cuando digo formalidad me refiero al contrato. Y ya cuando te metes en temas de contratos, incluso ya te metes también, como lo mencionabas, tengo un seguro. ¿Qué pasa quienes trabajan en un lugar que a lo mejor corren más riesgos físicos? Tienen el servicio de una atención médica. Entonces, si se fijan, seguridad puede tocar diferentes puntos y va a ser, como tú dices, muy personal, pero al final lo que tratamos de transmitir es que estar en un trabajo que te haga sentir seguro o segura es importante. Sí, yo creo que la invitación de nosotras el día de hoy es que te pongas a pensar qué es para ti un trabajo seguro. O sea, cuáles son esas coordenadas, cuáles son esos puntos que tú tienes que reunir para considerar que un trabajo es seguro para ti. Y entonces empezar a observar y a conectar con la realidad. Algo que sí vamos a mencionar es que la seguridad tiene que ver con estabilidad, o sea lo que sea para ti, tiene que haber una estabilidad, tiene que haber una buena comunicación. En un trabajo, la seguridad tiene que ver con una claridad de funciones, que sepas qué es lo que estás haciendo y lo que se te encarga hacer y que haya límites claros, definidos y saludables. Esos serían para nosotras como los cuatro puntos importantes que sí o sí tienen que estar incluidos en cualquier definición de seguridad. Que parecieran básicos, pero no siempre están presentes. O sea, por ejemplo, eso de saber tus funciones de tu puesto
voy un poco a lo mismo que mencionaba, o sea, en un trabajo seguro es yo voy y yo ya sé que lo que tengo que hacer es esto, ¿no? Pero ¿qué pasa si constantemente te están cambiando tus funciones y te dicen, bueno, ahora vas a hacer esto? ¿O qué pasa si no te capacitan para hacer esta nueva otra función, ¿no? Entonces suenan muy básicos, pero sí hay que preguntarnos, bueno, ¿cuento con ellos? Fíjate que yo constantemente recibo gente muy estresada en terapia. Cuando el estrés tiene que ver con el trabajo, hay una constante que he encontrado últimamente y es que se encuentran desempeñando varios roles al mismo tiempo, pero no completos, pero sí los dejan decidir, pero luego no los dejan Sí. decidir, o sea, no hay una claridad y eso genera una inestabilidad, una intranquilidad, eso genera caos y Diana, o sea, una razón por la que elegimos hablar de la inteligencia en el trabajo es porque los adultos todos los días están en el trabajo, creo. La O al menos mayoría, sí, la mayor parte del tiempo, ¿no? Por lo menos en esta ciudad. O por lo menos en estos trabajos muy no, pues, o sea, institucionales, corporativos. La la realidad mayoría de es las que personas trabajamos para los tener dinero, adultos sí. punto. Quienes están en otra posición, pues bien por ustedes, pero la Sí. mayoría trabajamos y lidiamos con, pues, con funciones y con incertidumbres. Yo creo que aquí hay algo bien importante. Sí puede pasar y es entendible que de pronto surjan necesidades diferentes a lo mejor a la descripción de tu puesto, pero yo ahí lanzaría la pregunta de, bueno, ¿qué tan común va a ser esto? O sea, puedo entender que surgió un proyecto, vamos a abrir algo nuevo, lo que sea, pero si vemos que es una constante, pues ya no hay seguridad, ya no llegas a tu trabajo con la certeza de, hoy voy a hacer esto. Sí, si es algo temporal, es algo que puede solventarse. Ahora, otra cosa importante de la seguridad es que hay una seguridad externa, que es la que estamos hablando, pero también hay una seguridad interna. Mm. Las personas necesitan tener el pilar de la seguridad firme dentro de sí mismas, porque si no, no van a poder salir adelante de esa no seguridad o de esa inestabilidad que pueda presentarse en el afuera. Y son dos cosas que se trabajan de manera distinta. Y nosotros, cuando pensamos en hablar de qué es un trabajo seguro, considerábamos importante hablar de los aspectos legales y que hay aspectos humanos. Ujú. Los aspectos legales tienen que ver con todo lo que mencionabas ahorita, que habrá personas que perciben un trabajo seguro porque tienen prestaciones de cierto tipo, porque tienen horarios de cierto tipo, etcétera, etcétera, ¿no? Obviamente que les paguen En tiempo y en forma. línea, sí, y en regla con las leyes de cada lugar, ¿verdad? Ujú. Porque también cada país y cada lugar tiene sus propias reglas. Y cada empresa tiene también de pronto sus maneras Sí, de abordar y, la ya, nómina. y eso muchas veces la gente no lo sabe. O sea, hay personas que no saben leer su recibo de nómina quienes trabajan en una empresa y hay personas que tienen negocios y que les va súper bien, pero tampoco están conectados con los compromisos fiscales que eventualmente los alcanzan. Entonces, esos son los aspectos legales que sí tienen que ser claros y tienen que estar en orden para que el trabajo tenga esa seguridad y la gente no esté con ese pendiente así como ahí en el fondo, en segundo o tercer plano, la vocecita perturbando, ¿no? ¿Y los humanos? Y los aspectos humanos tienen que ver con todo lo que mencionamos ahorita, que haya buena comunicación, que haya una Un trato estabilidad, digno. un trato digno, que no te sientas amenazado. Yo aquí quiero poner un ejemplo y quiero mencionar los trabajos que son por periodos. Lo que se me viene ahorita a la mente es mucho de este trabajo de la docencia. Hay muchas instituciones educativas donde se contrata a los profesores y profesoras por el periodo, ya sea trimestral, tetramestral, semestral o por año. Y aunque parecía que no, los profesores viven mucha incertidumbre cuando se va a terminar el ciclo escolar porque no saben si se les va a contratar el próximo curso. Y algo que de pronto yo he escuchado y he vivido también en experiencia propia es que las personas encargadas de esas contrataciones no tienen esa, esa pues, seguridad y comunicación de compartirlo con los demás. No les dicen que estén tranquilos, que sí van a seguir Sí, que te teniendo tienen clases. contemplado.
Sí, lo ideal sería decirte te tengo Sí. contemplado. Quizá en cuanto a documentos no pueden darte algo oficial, pero también está en cómo comunicas, ¿no? O sea, Exacto. no Lo dejarlo que en pues veremos, transmites. Ujú, sino transmitirle, oye, incluso una retro de que estás haciéndolo muy bien, te queremos en el equipo, ujú, te contacto en tal tiempo, ¿no? O sea, creo que eso sí es súper importante. Ahorita das el ejemplo de docencia, pero en cualquier trabajo que sea por contrato o por proyectos, que ujú. también pasa, la comunicación, o sea, también hasta es un poco el sentido humano de, oye, yo sé lo que es, pues todos necesitamos dinero para comer y para vivir, déjame le hago saber hasta donde yo puedo que hay una seguridad en este trabajo, ¿no? Sí, totalmente. ¿Por qué sería importante que una persona tuviera seguridad en su trabajo? O sea, ¿por qué es importante? ¿Por qué creen? Porque la seguridad o el trabajo es uno de los pilares de la vida, ¿no? El poder planear a futuro, el poder hacer planes, el si tienes familia y poder proveer y poder tener esta sensación de que las cosas van a seguir avanzando, ¿no? Yo sí quiero mencionar que algo que yo experimenté es que cuando tuve trabajos temporales, no recién había salido de la carrera, me costaba trabajo pensar a futuro y establecer metas a largo plazo. Ya. Cuando mis trabajos fueron cambiando y iban siendo un poco más, pues que ya tenía contratos de un tiempo indefinido o ciertas bases o algo así, yo sentía que mi mente podía planear a futuro, inclusive hasta el otro año o al otro año Sí, sí, o es una en 10 herramienta. años, ¿no? Sí influye mucho en la en la temporalidad de los planes de una persona, cómo se encuentra posicionada en ese lugar. Es en palabras simples saber dónde estás parado o Ujú, parada. O sea, aquí estoy y mientras siga aquí puedo proyectarme haciendo esto otro, ujú. ¿no? Sí. Y bueno, el siguiente aspecto que mencionamos al principio es la motivación. ¿Qué es la motivación de él? Mira, yo te voy a contar una historia. La primera vez que yo me acerqué a la motivación como, no como pensar que es echar porras, sí, estás motivado, fue hace muchos años que estaba haciendo un trabajo para graduarme de una certificación. Y entonces, en aquella época, que fue no hace tanto, pero imagínate, me fui a la biblioteca que está ahí en el centro de la ciudad y Ya entonces no empecé, existe. ya no existe, estaba, En fin. ¿ves? Ni siquiera sabía. Y había compus, internet y todo, pero pues era un poco diferente. Entonces yo fui y saqué muchos libritos de motivación y creo que fue la primera vez que entendí lo que realmente estaba haciendo en el trabajo o sea, hay un mundo detrás de hablar de la motivación y cuando empecé a entender motivación intrínseca, motivación extrínseca y todo eso. Y particularmente yo estaba estudiando algo para ver cómo motivar a estudiantes. Y bueno, pues te daban técnicas y te daban el acomodo del salón y todo esto, ¿no? Pero cuando empiezas, porque yo me acuerdo que notaba, ¿no? Tal autor dijo esto, tal autor dijo aquello. Cuando empecé a ver que tanta gente lo estaba estudiando y haciendo algo al respecto, dije, bueno, es que esto sí es clave. Y entonces hasta me regresé a la pregunta de por qué yo estoy haciendo este trabajo, ¿no? La motivación extrínseca totalmente era recibir mi diploma, ya quiero acabar esto, ¿no? Pero la intrínseca pues tenía más que ver con el sentido que yo le daba, de bueno, si quiero aprender, el día de mañana que dé clases, yo sí quiero pues buscar los mejores métodos, etcétera, ¿no? Entonces, para mí fue muy, o sea, suena muy bobo y a lo mejor quien ya sepa más de motivación va a decir, ¿qué onda, no? Pero yo tenía 19 años y yo no era capaz de entender de cómo es tan importante estar motivado para hacer cosas. Como que a veces damos por sentado de, pues si haces algo es porque estás motivado y no. A veces hay acciones que solo realizamos por realizarlas y no analizamos qué me motiva a hacerlas. Entonces, si trasladamos esto al trabajo, ya para no irme muy por otro camino, creo que tiene mucho que ver con eso, o sea, ¿por qué estoy aquí? ¿A dónde quiero llegar? ¿Y qué me hace sentirme, pues, bien con este trabajo, ¿no? Incluso aunque no sea a lo mejor el trabajo de mis sueños, que eso nos puede pasar a muchos, ¿no? Sí, hay también algunos aspectos que mientras estábamos revisando este tema, consideramos a puntualizar que es la motivación es importante en la vida de una persona porque te permite establecer metas, porque te da un sentido vital para qué estás aquí, para qué estás haciendo todo lo que haces, te permite enfocarte en lo que vas a hacer y te permite generar un compromiso. Si no hay motivación,
pues se hacen cosas de manera automática, inconsciente, inclusive, no sé, diría yo como con una motivación externa, pero también como una motivación en negativo. No es lo mismo hacer algo porque tú tienes un deseo y un enfoque y una meta y un sentido de vida, a hacer algo porque no quieres la consecuencia de no hacerlo, ¿sí? Entonces muchas personas trabajan la motivación en cuanto a lo negativo, Y es que, no una motivación en positivo. ya, La motivación, perdón, estoy pensando mientras estoy hablando, esta motivación en negativo, digámoslo así, pues no te permite construir muchas cosas. Por eso es que hay personas que luego también llegan a consulta porque avanzan y avanzan y avanzan en la vida, se van llenando de compromisos, inclusive personas que tienen negocio y también de logros. y van Sí, teniendo logran cosas. logros, Ujú. pero no se saben cómo, no se sienten como logros porque la motivación está en negativo. Lo Exacto. hago porque no quiero la consecuencia de no hacerlo, pero no porque tenga un sentido de Sí, vida para mí. sí, como en sentido, en automático, ¿no? Que, por ejemplo, esto me recuerda mucho hay quienes trabajan, que no está bien y no está mal, o sea, es lo que es. Hay quienes trabajan por el dinero y ya, o sea, motivación extrínseca totalmente. Yo no lo veo necesariamente mal mientras el sentido de eso sea intrínseco. No sé si me doy a entender. O sea, ¿qué hago con esa ganancia monetaria? Ujú. Pero cuando es nada más, no sé si me di a entender, pero A ver, bueno, dilo otra vez. cuando hay gente que trabaja solo porque pues me da dinero, Ajá. ¿no? Está bien porque el dinero se necesita, pero el que hago con ese dinero me parece que sería la clave. O sea, si lo que yo hago con el dinero me alimenta el alma, por así decirlo, Ajá, sí. entonces hay una motivación intrínseca. Pero si nada más es por dinero y voy en piloto automático y ni siquiera tengo metas claras, ni siquiera sé por qué lo hago, ahí entonces ya no estamos hablando de que hay una motivación intrínseca, o sea, ya se quedó en solo dinero, no en lo que puedo proyectar con ese dinero, los logros Ujú. personales, los Como en viajes, negativo. como en negativo. Ujú, o sea, lo haces porque tienes miedo de quedarte sin dinero. Y quizás ni es consciente, o sea, ni siquiera Ujú. te das cuenta de esa parte, de ahí la importancia de la autorreflexión, ¿no? Sí, por eso es muy importante que haya reflexión, que haya diálogo interno, que también tengamos una proyección a futuro, que podamos escuchar nuestro deseo de qué es lo que queremos hacer, pero un deseo así interno, porque no es lo mismo que tú quieras algo porque, no sé, está de moda o porque todas tus amigas lo tienen o Que todos se tus vale, amigos lo tienen, sí se pero vale, reconocer que es pero no un es un deseo. deseo profundo. Exacto. Muchas veces también yo trabajo, y yo creo que tú también te ha tocado con, sobre todo con, no, pues no hay edades para esto, pero nos toca recibir también en la consulta estas preguntas de por qué si quiero algo no lo puedo hacer. Y cuando empiezan a analizar esto y a reflexionar, las personas se dan cuenta que es un querer, pero no es en un nivel profundo de deseo, porque un deseo, y esto es algo que entendí y eso me ayudó a poder hacer muchas cosas. Cuando un deseo es profundo, te permite tolerar y soportar todas aquellas cosas que vienen en el camino de conseguirlo, porque va a haber cosas que no te gusten, pero si el deseo es profundo, vale la pena toda la pena, ¿sí? También Qué bonito se oye eso. Vale la pena toda la pena. Sí. vale la pena toda la pena. También es importante que haya momentos de calma. Si una persona está haciendo cosas constantemente y no se detiene a tener una calma y reflexionar y todo lo que mencionamos ahorita, lo vuelvo a mencionar, reflexión, diálogo interno, proyectar a futuro, entender su deseo, pues entonces no hay manera de que puedan pensar. Y también los momentos de calma lo que permiten es la conexión contigo mismo. ¿Qué pasa si llega alguien que nos está escuchando, llega alguien y nos cuenta, pues yo me identifiqué con esto, ¿no? O sea, yo voy al trabajo y no le veo como mucho sentido a mi trabajo. ¿Cuál sería la invitación a esta persona a hacer? ¿Renunciar? No. No, no aún. Oye, No muchas sin haber veces pasado por, a menos que estés en un terrible trabajo y vayan a estás, terapia. a menos que estés en un trabajo que te ponga en riesgo y cosas así, ¿no? Pero sí sería como,
pues vamos a hacer un análisis, vamos a checar pros, contras, porqués antes de tomar una decisión, porque quizá ni es el trabajo, más bien tiene que ver con un trabajo tuyo, ¿no? Creo que al final a eso llegamos, ¿no? Si no hay un trabajo interno, no podemos esperar que el contexto de pronto cambie. Algo que pasa también en algunos trabajos o en algunas profesiones es que el sentido de la importancia, no, la trascendencia de la importancia de lo que haces no se ve. La trascendencia de la importancia de lo que haces. Sí, o sea, es decir, lo digo más fácil. Es que lo estoy pensando mientras lo voy diciendo. No, pero sí entendí. Lo que estás haciendo no te da un resultado inmediato, ¿sí? Por ejemplo, hablo de la docencia. Trabajo con muchos docentes. Por eso son los efectos, los ejemplos, perdón, que vienen más rápido a mi mente. Un profesor que se esfuerza en acompañar a sus estudiantes, en enseñarles, pues al cabo de un mes ve el resultado porque ve al estudiante más motivado, que se porta mejor, que al día siguiente se pone a platicar con él o al día siguiente pasa su examen. El resultado es más inmediato, ¿sí? O una persona que es dueña de un negocio, pues sabe y puede ver tangiblemente que si hoy se levantó temprano, vendió más, ajá, o obtuvo clientes nuevos y es inmediato. Pero hay trabajos que están dentro de una red tan compleja de equipos y de personas y de procesos que no, a veces se pierde el sentido y eso es normal. Si eso te pasa a ti, no quiere decir que haya algo malo contigo, sino es normal que ocurra que, pues, ¿para qué le voy a avisar a mi jefe con cierto correo o porque tengo que subir cierta clave o cierto folio a cierta plataforma si X no es importante? Pero sí es trascendente, aunque no lo veas. Sí, si yo no hago esto del Excel y la clave tal, pues eso va a tener una consecuencia. O sea, sí es importante lo que estoy haciendo, porque si no le doy clic en esta parte, el otro proceso quizá no se realiza, ¿no? Sí, hablando de la industria, que en esta ciudad hay mucha y también los ejemplos abundan, toda mi gente, así mis amigos, mis familiares, que se dedican a la ingeniería, hablan constantemente todos los días. Mi esposo también es ingeniero, habla todo el tiempo de esto, que hay cosas que no se registran en plataformas, quien recibe estos productos y pues no se imaginan que eso puede generar pérdidas millonarias, ¿verdad? Sí, es común que se nos olvide, o sea, porque estás a veces tan en automático que no te acuerdas de lo importante que es tu chamba. Y también distingues otras cosas que sabes que no son tan importantes. Uno empieza como a discernir, ¿no? Sí. ¿Y entonces qué hacemos con eso? Mi invitación siempre sería, antes de tomar una decisión, pasar por la autorreflexión. Y justo ahorita que hablamos de motivación, ver eso, qué te motiva. No todos vamos a estar en trabajos ideales, ni lo que soñamos de niños, ni todos vamos a contar historias maravillosas de cómo estoy en el trabajo que siempre soñé, porque la vida es complicada y las oportunidades a veces llegan y a veces son complejas. Pero, ¿qué puedo hacer con lo que tengo? Ojo, o sea, yo sé que hay muchas complejidades, pero creo que tenemos que empezar por la autorreflexión, por hacernos las preguntas un poquito incómodas de qué me motiva en donde yo estoy, qué cambios puedo hacer, qué obtengo al estar en ese trabajo, además de obviamente tener una seguridad quizá, un sueldo, etcétera, pues qué más logro con él, ¿no? Oye, eso que dices tiene que ver con duelo. A ver. Porque es verdad que muchas veces vamos a soñar con ciertas cosas que eventualmente la vida te va moviendo de lugar y pues también los deseos cambian y eso es válido, no vas a, no, sí hay sueños que no, duran, no en el tiempo que terminan. Sí, que hasta renuncias a ellos, ¿no? Ajá, y hay personas que de pronto están en un trabajo, en su vida adulta, en donde no han resuelto ese duelo, que eligieron la carrera por elegirla, por la presión de la familia, que hacen algo que no querían hacer, pero pues es algo que les da dinero. O tenían poca información, ¿no? O tenían poca información, o no existía la carrera que querían en la ciudad donde ellos estaban y no había manera de moverse. Tantas cosas que te llevaron a elegir una manera de ganarte la vida, sí, pero no es lo que tú deseas, ¿no? Y
implica un duelo, o sea, por eso es importante reflexionar, porque muchas veces cuando se da lugar a esos duelos, a esa idea, a ese sueño que se perdió, que se murió, te permite inclusive o retomarlo o poderte conectar con otro sueño. Pero nunca vamos a llegar a eso si no nos sentamos a reflexionar todo esto que hablamos. Ahora, yo quiero aquí también puntualizar algo y es esta de la identidad profesional. Ok. Porque la seguridad, hay una seguridad que sí se gana desde el afuera. Estoy recapitulando. Sí. La seguridad interna es algo que cada quien tiene que construir día con día e ir aprendiendo cómo funciona. Y la motivación también tiene una cualidad externa, desde donde te van a motivar, pero también interna. O sea, ambas van hacia diferentes direcciones. Y aquí siento que algo que también se articula entre ellas es la identidad profesional. ¿Por qué? Porque una persona que está comprometida, que le gusta, que se asume como la profesión que ejerce, creo que son las personas que logran tener más motivación y que logran construir más seguridad, porque no dependen de una empresa o de una institución para ejercer su identidad profesional. No requieren a veces de ciertas reconocimiento porque ellos se asumen y eso es suficiente. Por ejemplo, no sé, hablo dame un ejemplo. Sí, hay personas, se me ocurren los médicos, ¿no? Yo creo que los médicos un poco más del pasado, creo que el tiempo va cambiando y va permitiendo cosas, pero sí, médicos que ejercen la profesión de enseñar, nos tocaba escuchar con nuestros amigos cuando estudiábamos que se enojaban porque no les llamaban doctores, o que cuando les preguntas su nombre se dirigen como, sí, soy doctor fulanito, pero le preguntas su nombre, no su profesión. O hay gente que dirá, soy ingeniero, también pasa, soy ingeniera, o soy maestro, o soy, ¿qué más te gusta? Arquitecta. Sí, o sea, o dime el grado de estudio que tengo. O sea, es importante para mí que no me digan lic, soy doctor. Sí, o sea, mencionas. Y es de importante doctorado. Que me reconozcas, ¿no? Ajá. Sí. Y entonces, a mí personalmente no me gusta eso. Ella va a ser doctora próximamente. Te voy a decir doctora. O te puedes seguir siendo Diana. No sé qué tan próximamente. No, pero a mí no me gusta eso. Bueno, es que... o sea, bueno, pero eso es algo personal, pero sí. A lo que me refiero es, bueno, quizá este sea otro tema para otro capítulo, pero ¿en dónde está la línea en donde divides lo profesional de lo personal? Sí, como que se ve tan mezclada. Bueno, que luego hay quienes no paran de trabajar, y hay otro tipo de situaciones, ¿no? Hay personas que se esfuerzan tanto por construir una identidad profesional que es como si perdieran la identidad personal. Ya. Y cuando no ejercen su profesión, se deprimen. Esto puede pasar en las personas que o cambian de trabajo o que llegan a una etapa donde se retiran, laboralmente hablando, hablando de la jubilación, y entonces no se encuentran porque no construyeron una identidad personal y toda su vida estuvo puesta al servicio de la identidad profesional. Lo laboral, sí, totalmente. Y también pasa al revés. Una persona que construye una identidad personal no va a depender de si ejerce o no cierta profesión. Entonces podrá, así como puede dirigir una empresa, podrá dar clases, podrá ser podcaster, podrá hacer TikToks, o lo que sea, ¿no? Inclusive hasta tener empresas de un giro totalmente diferente. Sí. Entonces, bueno, creo que, como regresando al punto, la identidad profesional, construir una identidad profesional suficientemente fuerte ayuda a que haya una motivación de por qué se hace lo que se hace, hacia dónde quieres llegar, qué es lo que quieres nutrir, y lo puedas ejercer desde tu trabajo. Eso es lo que va a hacer que valga la pena lo que estás haciendo hoy. Y que está bien si la respuesta de por qué haces lo que haces no es la que se espera socialmente. O sea, yo sí me acuerdo de alguna vez escuchar a gente muy sorprendida de que les dijera yo particularmente como, para mí esto es un trampolín nada más, ¿no? En algún trabajo de más joven. Como, ¿cómo no? O sea, como si le quitara valor. No, o sea, tenía mucho valor y me gustaba y estaba consciente de lo trascendente que era lo que estaba haciendo, pero era un trampolín y socialmente a lo mejor no se ve bien porque, pues, ¿cómo vas a estar
cambiando de trabajo, etcétera. Pero pues era un medio para llegar a otro sueño, ¿no? Digamos. Entonces, está bien, la cosa es construir tu respuesta, estar seguro y segura de tu respuesta y siempre estar pensando qué más sigue, porque creo que a veces también pasa eso, ¿no? No, y aquí entra una pregunta bien interesante, o sea, hay mucha gente que va por la vida diciendo, pues tengo que crecer en mi trabajo, tengo que crecer en mi trabajo, tengo que crecer en mi trabajo. Te entiendo, porque así es esto, se mueve rápido, hace sentido, queremos más dinero, pero que también se vale decir, yo estoy muy bien aquí, porque cubro todo esto que necesito y ahorita no quiero, no, gracias joven, no quiero crecer Y porque laboralmente. Sí, y porque tienen que construir otra cosa. Exactamente. ¿Verdad? Estoy ocupado construyendo algo más personal que a lo mejor no lo ves tú. Una relación de pareja, Mi paz mental, ¿no? sanando, o sea, esta parte de construyendo o reconstruyendo una identidad propia. Que muchas veces cuando llega una propuesta de un ascenso, qué padre, te emocionas, pero muchas veces no pasamos por esa reflexión, ¿no? Porque el goce inmediato es más dinero, ¿no? Y pues claro, lo entiendo, pero cuando estamos enfocados lidiando con otra cosa, pues sí vale la pena preguntarse, oye, ¿qué va a implicar de mí? Voy a tener que sacrificar, entre comillas, esto otro. Es todo un tema. Sí, y mira, no se tiene el control de o sea, cada uno de nosotros tenemos más o menos el control de nosotros, ¿verdad? No de lo que pase, ni de lo que hagan las otras personas o en otro trabajo. Es decir, de nuestras decisiones. De nuestras decisiones, sí. A veces. Pues no reflexionas, no tienes el control. Entonces, eso en cierta medida. O sea, no tenemos el control. Un poquito. No, pero sí entiendo, sí. Hay un cierto porcentaje de control que podemos tener. Exacto. Y hago esta acotación porque seguramente escuchando toda esta información, pues puedas empezar a pensar que sí, todo en mi trabajo está mal y todos en mi trabajo no dan seguridad y mis líderes o mis jefes o lo que sea o mi equipo no suma a esto y no tienen motivación y entonces ¿cómo le voy a hacer? Stop, a la brume. Aquí es importante y la invitación es enfocarnos en entender cómo funciona, que a lo mejor hay algo más allá de lo que no nos hemos percatado y que hay que empezar por nosotros mismos, porque también eso es trascendente. Evitar seguir la corriente de lo que van haciendo todos los demás, que a veces van de manera inconsciente o enferma, ejerciendo actividades, podernos detener un poco, eso permite que pues no se acelere tan rápido ese malestar, hablando de los trabajos. Y eso también va a permitir la construcción o el fortalecimiento de una habilidad que es la autonomía emocional. Que aquí ligando un poco, no toda la solución es ir a terapia. O sea, sí, obviamente es una gran herramienta, pero puedes encontrar la manera, hablando de autonomía, de tú hacerlo por tu cuenta. O sea, si hay métodos y hay... Pues, no, inclusive ir a terapia, ¿eh? O sea, los terapeutas sí somos importantes y hacemos cosas importantes y estudiamos muchísimo para ayudar a la gente que viene con nosotros, pero pues tampoco está el 100% en el terapeuta. No va a jalar si no... Si tú no te haces, claro. tú no te comprometes contigo. Pero si no cuento con esta figura o este espacio de terapia, sí hay maneras de hacerlo. O sea, sí hay momentos o tendríamos que buscar momentos para generar la reflexión. Sí, y la autonomía emocional, ¿qué sería? Así como para medio definirla, es una habilidad que también es parte de todo este mundo de la inteligencia emocional que te va a permitir validarte a ti mismo, lo que estás sintiendo, los deseos que tienes, los sueños que quieres lograr, sin esa dependencia o codependencia de que los demás te vayan diciendo qué hacer. Esa es la autonomía, ¿no? Aunque inclusive al validar me refiero, aunque todos los demás, como el ejemplo que dabas, imaginemos que alguien viene y le ofrecen un ascenso que no va en la línea de sus metas de vida y de la vida que lleva con su familia, con su pareja, con su libertad, pues la persona va a decir que no. Y tal vez todos alrededor le van a decir que está mal, que por qué no está aceptando. Bueno, es que la autonomía de esa persona, la autonomía emocional, le permite entender por qué está haciendo lo que está haciendo. Sí.
y no se va a sentir Con presionado dudas. o no va a reaccionar ante la presión de social, ¿no? Que pueda estar teniendo por el ambiente ahí de los compañeros de trabajo. Sí, 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 totalmente. Y que esto va a tener que ver también con el propósito de por qué estoy trabajando aquí y qué estoy haciendo en esta vida. Ya sé que es una pregunta muy profunda, pero finalmente quienes somos laboralmente, para la mayoría de las personas, porque sé que hay quienes no les atraviesa esto, sí tiene que ver con nuestra línea del tiempo y con pues nuestros logros a futuro. Fíjate, cuando trabajas en la construcción de metas, eso me pasa todo el tiempo. Le preguntas a alguien cuál es su meta en la vida, por ejemplo, ¿no? Y te dicen, Ser feliz. sí, ser feliz. Ajá. Que qué bonito. Pero ¿qué es eso? O también, muchas veces, cuando hablando de metas un poco más pequeñas, la gente, no sé, pienso en los estudiantes, ¿no? Te dicen, no reprobar, no reprobar mis materias. O pensando en la gente adulta, a veces me han dado respuestas como, pues que nada me falte. Y esas son metas en negativo. Algo que es importante es entender que la manera en la que pensamos y en la que nos hablamos a nosotros mismos es lo que nos permite construir la realidad que vamos a vivir. Y no de una manera mágica, no estoy hablando de algo mágico, no. Estoy hablando de construir decisiones y de construir vínculos y de construir compromisos y hábitos y costumbres y si todo hay eso. estudios que dicen, o sea, cómo te hables a ti mismo si influye en tu manera de ver la vida y en pues en lo que lo vas a lograr y en tu satisfacción. O sea, ya sé que suena súper cliché de coach de vida. No, pero sí. Pero, bueno, pero hay investigaciones que lo dicen. O sea, sí háblate, pues en positivo. O sea, no, tampoco te eches mentiras, pero trata de ser realista y positivo a la vez, ¿no? Sí, y yo mencionaba esto porque cuando también, ya recordé el ejemplo que quería decir, hay personas que dicen, no, pues yo me esfuerzo y me levanto todos los días para no volver a vivir las carencias que viví cuando era niño. Aunque es un propósito en la vida y es una meta y todo es válido, está en negativo. Entonces sigues pensando o sigues sin superar o sigues utilizando energía emocional para motivarte de algo doloroso. Entonces, cada que tú dices, me voy a motivar en la mañana para no volver a vivir la carencia que sufrí cuando era niña, es estar reviviendo el trauma. Voy a echarle ganas para que no me vean la cara o cosas así, sí, ¿no? Es estar reviviendo el trauma. Y es un poco como cacharse uno mismo, porque a veces lo hacemos tan en automático que no somos conscientes. Por eso la importancia de detenernos un ratito y escucharnos. Otra vez lo dije negativo. Otra vez me puse en un papel de víctima. Otra vez me puse en un papel de tal cosa, ¿no? Eso es lo importante, o sea, detenernos y nos pasa a todos. O sea, caray, lo dije como de una manera que me estoy, no sé. O las metas de un negocio, ¿no? De una empresa. Que no caigan las ventas. Esa no puede ser una meta. Porque estás hablando en negativo. Entonces es otra vez volver a revivir el trauma, volver a revivir el miedo, volver a revivir la inseguridad, la angustia. La historia de cada quien. Y lo que en cada quien despierte. Sí. Entonces, todo esto para puntualizar que el propósito de vida debe de ser algo que esté pensado en positivo, ¿sí? ¿Para qué? Para que obtengas una motivación un poco, no sé, más limpia, más pura, más constructiva y que te motive a hacer cosas, o sea, esta misma motivación que te mueva, mejor dicho, a hacer cosas en lugar de estarte reviviendo como esos miedos, angustias. Sí. Que todos traemos, ¿no? O sea, en la psicología positiva, el propósito de vida lo manejan como una estructura, trata de poner la estructura, o sea, esto quiero, pero así lo voy a lograr con este fin. O sea, como igual y después traigo la estructura como tal, pero la idea es que no se quede en una sencilla oración que no me dice nada, porque no me estás diciendo cómo vas a llegar a eso y cuál va a ser el propósito. O sea, suena medio como obvio, si te estoy diciendo el propósito de vida es ser feliz, pues ahí está, ¿no? Por eso, pero no me estás diciendo el camino y para qué.
¿qué vas a hacer con ser feliz, no? Y entonces te invita como a, bueno, ¿quieres trascender socialmente? ¿Quieres trascender personalmente? ¿Cómo lo quieres hacer? ¿Lo quieres hacer con lo que traes el bagaje profesional o lo quieres hacer a través de acciones personales, de altruismo? O sea, como que trata de no hacerlo muy genérico, de hacerlo hasta como un instructivo para ti, como y nos decían mucho de que tráelo siempre contigo, ¿no? Como en tu celular o en el monedero, como acuérdate. Y se vale borrar y cambiar, se vale ir dándole forma, pero el propósito de vida tendría que estar, ahora sí que echándonos la mano. No me digas nomás ser feliz, sino dime qué voy a hacer, cómo lo hago. Sí, y este propósito de vida tiene que ser algo claro, o la idea es empezar a construirlo o a ser más consciente, porque es lo que va a estar en esta parte superior de todos esos pilares con los que tú estás construyendo tu vida. Uno de ellos, que es lo que estamos hablando hoy, es el trabajo. Si tú tienes claro la manera en la que quieres vivir tu vida, pues entonces eso te va a dar el valor, el empuje, la motivación, quizás para, pues, si quieres renunciar con conciencia y construyendo un camino para donde vas, no nada más hacerlo de manera impulsiva y decir ya, no, entonces quiero ser feliz, voy a renunciar a todos los trabajos que me generen malestar. En todos los trabajos va a haber malestar e incomodidad. En la vida. En la vida, el bienestar no crece en los árboles. Sí, yo creo que así para ir cerrando, la pregunta es ¿qué estoy construyendo en este trabajo? Y la respuesta es muy personal y no todo tiene que ser lo que socialmente nos aprueban. Sí, entonces, la seguridad y la motivación son esos dos elementos importantes a trabajar de manera interna para que puedan también transmitirse de manera externa y podamos construir trabajos más dignos, más saludables, desde cualquier posición en la que tú te encuentres. Desde la posición de la recepción, desde la posición de ser líder de un equipo, desde la posición de ser el encargado de seguridad, o desde un trabajo individual, o sea, también hay quienes no tenemos equipo o quienes trabajamos en un lugar encerrado así, pero también es hacer, casi se nos cae aquí, es hacernos esa pregunta, o sea, no necesariamente estamos hablando de una empresa y una institución grande, no, es la misma invitación. Cualquier lugar donde estés. Sí. Muy bien. ¿De qué es el siguiente episodio? Porque ya lo olvidé. El siguiente episodio... O sea, va relacionado, acuérdense que es una serie, es el último de esta serie. De la serie de habilidades o inteligencia emocional en el trabajo. Y en el siguiente episodio vamos a hablar de la inteligencia emocional para la vida laboral. Si se dieron cuenta o han seguido el orden, el primer capítulo fue hablando o dirigiéndonos hacia las personas que dirigen equipos y por qué es importante que ellas desarrollen o cuando llegues a ese puesto desarrolles inteligencia emocional. Ahora estamos hablando de elementos importantes para poder construir inteligencia emocional y el siguiente hablaremos de más desmenuzado cuáles son esas habilidades, competencias o cosas que yo tengo que saber hacer para poder desarrollar inteligencia emocional. Que es un poco lo que decíamos de, bueno, ¿y qué tal que yo sí estoy interesada en mi inteligencia emocional, pero el resto de mi equipo no? ¿Cómo le hago? Estoy condenada. ¿O por dónde empiezo? Ok, ya me quedó claro, quiero arreglarme. ¿Por dónde empiezo? Sí, así es. Bueno, hasta la próxima. Pues muchas gracias. Hasta la próxima, Jazz. Hasta la próxima. Bye.